Yo creo que de algún modo esto confirma la lectura de la economía previa, se confirma, digamos, cuál era la lectura correcta sobre lo que estaba ocurriendo. Me parece que las urnas lo que en todo caso dijeron era eso, ¿no? De que era un modelo económico que no podía sostenerse y de algún modo la población que vivió o venía viviendo, digamos, la parte más cruel, digamos, de ese modelo, eh, habló. Después, por otro lado, está esto de los mercados, la reacción, el día después, yo creo que eso no es tan importante. Me parece que el resultado de ayer es eso, digamos, es de algún modo eh, una confirmación de cuál era la lectura correcta sobre el modelo económico que estábamos viviendo y por eso esa idea de que van a tener que cambiar para, si quieren, tener otro resultado electoral, digamos, pero sobre todo, digamos, si quieren, eh, porque ¿qué es lo que nosotros veíamos? Que era un modelo que estaba sostenido de algún modo en el empobrecimiento presente y futuro de la población, ¿no? Porque, por un lado, todo el proceso inicial con la devaluación, la licuación de salarios, y por otro el sostenimiento ahora, digamos, los últimos tiempos, tratar de sostener un tipo de cambio que hiciera viable, digamos, el, digamos, el enfrentamiento al nivel de inflación, que estaba sostenido totalmente con el tipo de cambio clavado, Sí. eh, pero que estaba hecho en un esquema de distribución regresiva que implicaba una exigencia muy grande de dólares para la economía y que solamente se obtenían a través del endeudamiento externo. Es decir, el problema no estaba en el número, en el tipo de cambio con el que sostenían el nivel inflacionario abajo, sino más bien en el esquema económico de conjunto. ¿Sí? Yo no estoy de acuerdo con la idea de que hay que devaluar, porque este gobierno ya devaluó cuando arrancó y las consecuencias fueron Sí, fue nefastas. fuerte. Y toda devaluación que haga este gobierno, Ujú. porque el problema no es el tipo de cambio, digamos, el problema es el tipo de economía. Es un esquema distributivo en el cual hay un sector minoritario de la población que se está llevando los frutos del esfuerzo de las grandes mayorías que están laburando un montón y no pudiendo llegar a fin de mes, y eso tiene consecuencia una creación de riqueza que se concentra en muy pocas manos, y como se concentra en muy pocas manos, se traduce en una demanda infinita de dólares. Sí. Entonces no hay devaluación que alcance O sea, para claro, frenar esto. lo que vos decís es que esto del dólar o a 1000 o a 1400 y algo, lo que sea, es relativo. Hay que leerlo, digamos, en un contexto. No importa si es 1000 o mil Exactamente, cuatrocientos. exactamente. El problema es el modelo económico, no el tipo de cambio. El modelo económico es injusto para las mayorías y es inviable también. Este modelo requiere mu y muchísima una afluencia de dólares que la economía argentina no es capaz de conseguir en términos de dólares, como se le dice, ¿no? Genuinos, ¿no? Esto de proveniente de las exportaciones. Sí. La concentración tan grande de la riqueza, de la distribución de la riqueza y en tan pocas manos, genera una demanda infinita de dólares porque tenés sectores concentrados que están recibiendo no solo lo que necesitan para vivir y para invertir en términos productivos, sino que también están recibiendo mucho más allá de eso, y eso no lo van a mantener en pesos, digamos, salvo que le dé, no sé, una tasa infinita, digamos, cada vez más grande para que no se vayan al dólar, pero tarde o temprano esa riqueza en pocas manos se transforma en dólares, Ujú. porque necesita transformarse en dólares para poder, para varias cosas. Por un lado, porque obviamente, ¿no? La cuestión permanente, esta de los ejercicios que hacen de acumulación y de evaluación, en el cual se enriquecen de un día para otro, muy pocas personas, que justamente, digamos, creo que lo que no hay que darle es la devaluación, lo que tiene que lograr es que el gobierno no devalúe, porque cuando devalúa, eso se traslada a precio y eso impacta en la calidad de vida y empeora las condiciones de vida de las mayorías y después luego viene un proceso inflacionario que licúa esa devaluación. Y otra vez necesitamos devaluación, entonces no es por ahí. Lo que tiene que lograr un gobierno es sostener un tipo de cambio
que sirva para sostener el nivel inflacionario bajo, sí, pero con dólares genuinos, dando vuelta esa es la ecuación, digamos, sí, restringiendo de algún modo la demanda. Y este gobierno lo que hizo fue todo lo contrario, una habilitación hacia la formación de activos externos que impulsó un nivel de demanda de dólares desde que se firmó el acuerdo con el FMI, pero que ya venía de antes con otros mecanismos financieros y demás. Sí. Entonces, esta cuestión, digamos, hace absolutamente inviable. Ya pasó hace muy poco. Si bien los tiempos así como lo digital y demás está cada vez más rápido, la lógica esta del TikTok pasó en 2018, pasó en todo ese proceso de 2016, 2019, ya lo vivimos y con un nivel de financiamiento externo mucho más alto que el que tienen ahora. Porque obtuvieron, digamos, con el poder esta cuestión de decir, todo el mundo puede comprar dólares y a la vez podemos tener un dólar compatible con un nivel de vida de la población más o menos, porque vos sabés que en Argentina, si se va el dólar, los alimentos se encarecen o se exportan y dejamos de comer nosotros, básicamente. Sí. Entonces no hay forma. El problema, entonces, reitero yo, no es el tipo de cambio, el problema es el modelo. Y si el dólar se va a la miércoles, como parece ser que se puede llegar a ir, es responsabilidad de Milei, no de qué vota la gente, de si votaron al peronismo. Al contrario, digamos, creo que si hay algo que puede llegar a estabilizar la economía y que fue un ejemplo de estabilidad, el último ejemplo de estabilidad económica que tuvimos fue el proceso que arrancó en 2003 y terminó en 2015. A ver, después, bueno, estamos un solo gobierno que pudiera reelegir. Bien, estamos hablando con Diego Cosma, licenciado y profesor en Economía, especializado en macroeconomía y sector externo, integrante de Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, MATE, un sitio y una cuenta de redes sociales que recomiendo, MATE Economía, está, por ejemplo, en Instagram con informes, análisis súper interesantes. Me meto con uno de ellos, Diego, y voy a ver si lo puedo mostrar acá, que tiene que ver con algo que ustedes han titulado como un Estado que se achica y abandona a su población, que pone en números esto que vos estás contando, o incluso lo que decía Kicillof en su discurso. Decía, bueno, no se puede gobernar ampliando los jubilados, sacándole pensiones a las personas con discapacidad, digamos, un Estado que se achica, pero no para hacerse eficiente, según lo que ponen ustedes aquí, sino para terminar abandonando a la población. ¿Qué muestra este gráfico que estamos viendo en pantalla sobre los gastos primarios versus ingresos totales de la Administración Pública Nacional? Bueno, justamente, digamos, el retiro del Estado que ellos quieren, digamos, es el Estado que cada vez más incapaz de recaudar. ¿Por qué? Porque Argentina tiene un problema con el tema del déficit bastante recurrente, que es innegable, pero el tema es qué lectura se hace, de dónde proviene ese déficit, si es por una cuestión de mucho gasto o de poca recaudación. Justamente, digamos, lo que nosotros leemos es que Argentina jamás tuvo un nivel de gasto per cápita elevado. Nosotros, la mayor parte del gasto del Estado es en salario y los salarios son bajos. La proporción no tiene nada que ver con un país desarrollado y demás que gastan muchísimo más que nosotros en el sector público. Pero el tema es que nosotros no recaudamos lo que recaudan ellos, digamos. Nosotros creemos que existe la presión impositiva, que bla, bla, bla. Pero eso es por cómo está armada la carga tributaria, sobre que no distingue, que paga más impuestos el chico que el grande, o sea. Y estos tipos vinieron justamente a sacarle los impuestos a los grandes y a restituir los impuestos a los chicos. Entonces, hay un problema de recaudación. Entonces ahí vos ves, digamos, y obviamente, digamos, la posibilidad de tener gastos, sobre todo si querés pagar deuda y demás, bueno, se te va restringiendo. Entonces cada vez y además es como un círculo vicioso, porque vos recortás el gasto, ese recorte del gasto te genera caída de la actividad económica, esa caída de la actividad económica te genera caída de los ingresos fiscales. Claro. Entonces, está siempre como en la misma. Entonces vos lo que estás viendo ahí es el verdadero objetivo, que el objetivo no es el superávit fiscal. Si el objetivo fuera el superávit fiscal, ordenarían la cuestión impositiva y tendríamos un Estado que recaude y no tendríamos que los evasores sean categorizados como héroes.
Los evasores son los responsables del déficit del Estado. Eso es, pero así, si vos no tuvieras evasión, tendrías superávit siempre. No los jubilados, no las jubilaciones, no las pensiones con discapacidad, eso no. Los evasores. Exactamente. Y por eso yo te decía lo anterior, digamos, cuál era la lectura correcta de la economía, del modelo económico, y que la elección de ayer fue un veredicto popular sobre qué se estaba haciendo y qué se estaba leyendo en la economía. No es, digamos, la causa, la elección de ayer del desorden macroeconómico que existe. Ya venía de antes una economía que no cierra, sí, a pesar de dejar a la población en condiciones de miseria, a gran parte de la población, dejar afuera a los jubilados, dejar de fuera a los discapacitados, dejar terminar con la ciencia y demás. Tampoco cierra. Y el dólar se le dispara porque porque el problema no está ahí, digamos, no es ni el gasto público ni el valor del dólar. Sí. Yo concuerdo con que tenemos que tener superávit, pero el superávit tiene que estar hecho en base a la recaudación. Vos el nivel de gasto tenés que hacerlo en función de las necesidades sociales de gasto público. Ahora, esto que vos decís, porque me parece, digamos, cualquiera podría estar de acuerdo con esto, ¿no? Che, pero ¿qué es malo al final el superávit? Porque deberíamos tenerlo, digamos, incluso no deberíamos tener inflación tan alta. Creo que seguramente vas a reiterar algunos de los conceptos que ya mencionaste, pero ¿se puede hacer esto de manera virtuosa, digo, bajar la inflación, tener bajos niveles de inflación, tener superávit fiscal, pero de manera virtuosa? Porque ¿qué ha venido pasando en estos últimos años? Porque no lo hemos tenido, digamos. ¿Por qué no se ha aplicado alguna receta? ¿O qué está en juego para que eso no suceda si alguien intenta aplicar alguna receta virtuosa para bajar la inflación, para que no tengamos tanto déficit o tratar de llegar a algún equilibrio fiscal? Bueno, primero que nada entender que no se trata de recetas, sino de una lucha política, social, en la cual está involucrada la población a través de las organizaciones sociales, de los sindicatos. El desorden, digamos, de la macroeconomía no es la causa, sino que es la consecuencia de ese desorden social, digamos, que es la lucha por la distribución de la riqueza. En ese sentido, digamos, el elemento estabilizador más fuerte que ha tenido la Argentina siempre ha sido el salario, digamos. Los salarios son los que impulsan la producción, y esa producción de riqueza es la que de algún modo da un orden, digamos, a las otras variables. En ese sentido, bueno, obviamente tenés que sortear un problema muy, muy serio, digamos, que es el que dejó en su momento Macri con el endeudamiento externo. Esa, digamos, es como el gran desafío de decir, bueno, ese es un límite que hay de que tenés que resolver el tema de la deuda. Y por otro lado, la cuestión distributiva, que no se alteró, o sea, no se volvió en el gobierno, por ejemplo, de Alberto Fernández, no se volvió al esquema distributivo preponderante en los años 2011, 2015. Entonces, tuviste una mezcla, un intermedio, fue una cosa que tenía cosas del modelo anterior y cosas del modelo de Macri en términos distributivos, digamos. No alteró la distribución que dejó Macri. Y eso fue una de las cosas que dificultó, encima con un escenario de endeudamiento tremendo. Guzmán tuvo los 2 primeros años superávit comercial enorme y no logró acumular reservas en base a esos superávit comerciales. Se la birlaron, digamos, y eso justamente por la misma razón, por la cuestión distributiva, no alteró la distribución. Entonces, ¿por qué le hago énfasis en la cuestión distributiva? La cuestión distributiva es tener un peso que puede estar en el bolsillo de un laburante o puede estar en el bolsillo de un rico, digamos, para llamarlo de un modo. Si vos ese mismo peso lo ponés en el bolsillo del laburante, eso va a consumo, a producción, a empleo, a generación de una riqueza equivalente, ¿sí? En cambio, si vos lo pones, ese peso se lo sacás al laburante y se lo das al tipo de los sectores más concentrados, ese peso va al dólar.
ese peso va a las finanzas, no va a la virtuosidad de la economía, de la producción, de la industria, del trabajo. Entonces, ahí está la clave, digamos, me parece a mí, la cuestión de un nuevo ordenamiento distributivo. Claro. Y en el marco lidiando con la pelea, digamos, realmente difícil que presenta la cuestión del endeudamiento externo. Claro, bueno, y ahí los economistas se encuentran con la pelea política e ideológica que decías vos también. La cuestión distributiva tiene que ver con una cuestión absolutamente ideológica. Lo último que te pregunto, bueno, vos decís que yo hoy mirando ámbito financiero y otros medios, veo que se derrumban hasta 15% las acciones, dice Argentinas en Wall Street, tras la derrota de la libertad avanza, impacto en los mercados, esperan fuerte presión sobre el dólar y el riesgo país, más castigos, incluso para términos que nos cuesta comprender, los ADR y otras cuestiones más, y otros bonos. Bueno, ¿qué hacemos? Nos preocupa, no entiendo mucho, y no sé si preocuparme o no preocuparme, o qué esperás vos en lo inmediato que pueda llegar a pasar en lo económico. ¿Nos atajamos frente a todo esto? Sí, qué sé yo, los resguardos que podemos tener como asalariados y demás son muy pocos, digamos, ¿no? Claro. No es un momento para meterse en un crédito muy pesado, si hay algún 12 cuotas sin interés, aprovecharlo. Depende de la situación, ¿no? De cada uno. Sí, claro. Sí, ser cuidadosos porque ¿por qué? Lo que viene ¿Qué se viene? No puede ser mejor, pero esta cuestión de la reacción de los mercados tiene que ver con eso, digamos, con que hay un discurso del está todo bien, de todo marcha de acuerdo al plan, que se cayó, digamos, de golpe. Se resquebrajó un discurso y cobra fuerza una lectura crítica de la situación de la economía argentina, y eso hace que todos los mercados, digamos, como que se reacomoden. Dice, y bueno, evidentemente no tenían tanta razón, ¿no? Es difícil porque estamos con un tipo que se dedica a la timba financiera al frente de la economía del país. Ajá. Y esos tipos como que son muy propensos a esta cuestión, ¿no? De generar que vengan los inversores, qué sé yo, y terminan dejando en pelota a medio mundo. Es muy común de su profesión, ¿viste? Si está barato, comprar campeón. Bueno, sí. Eso es una frase común para él. A nosotros nos sorprende, digamos, pero eso es su diaria, su cotidianidad cuando no está en el gobierno. Bueno, y entonces, lo inmediato, ¿qué esperas vos que pueda llegar a pasar? Además, con un presidente que ayer dijo no vamos a cambiar absolutamente nada del rumbo económico, más allá de decir que iban a corregir los errores, pero después, bueno, señaló esto, o sea que para él los errores están en otro lado. Entonces, en lo inmediato, con este rumbo económico, ¿a dónde vamos? Y yo creo que el indicador de inflación va a medir, va a dar una medición de esto. Por justicia numérica, podría ser que la inflación de septiembre dé 3%, como el 3% que se hizo famoso esos últimos tiempos. Sí. Pero eso, va a haber un rebrote obviamente de la inflación, los alimentos, una peor situación para las mayorías, para los sectores populares, para los que están más con la soga al cuello. Y eso, bueno, hay que ver qué auxilio también puede conseguir a nivel internacional. Yo no sé, cada vez más difícil también tirarle un salvavidas a estos tipos, ¿no? Porque tirarle un salvavidas es tirarle un salvavidas a justamente ese 3%, a Libra. Como que, bueno, hay un compromiso por ahí ideológico, una afinidad con el gobierno norteamericano, este gobierno, pero un salvavidas que después lo pagamos todos, digo, volver a salir a pedir plata afuera, no sé, el Tesoro de Estados Unidos que te tire unos mangos, es volver a caer en la misma rueda, bueno, que ya Caputo lo sabe hacer bastante bien, digo. Sí, bueno, pero es todo también, a su vez, todo una ronda de endeudamiento, de reendeudamiento, de crecimiento de endeudamiento externo que se está haciendo por fuera de los mecanismos institucionales que tiene la Argentina para eso, incluso por fuera de los mecanismos institucionales que tiene el Fondo Monetario Internacional para eso.
Claro. Y eso, bueno, hace dudar de que sea considerable como una deuda a honrar, porque se honran las deudas que son honrosas, no las estafas, digamos, y el financiamiento de campaña que puede llegar a ser un nuevo crédito, ¿no? Bien. Diego, bueno, nos quedamos más tranquilos. Muchas gracias. No, bueno, yo estoy más tranquilo, me parece que como entiendo la economía como la expresión también de un Estado y de una situación de la sociedad y de sus decisiones también como sociedad, creo que la decisión que tomó ayer el pueblo bonaerense me da una esperanza de que podamos salir de este brete en el que estamos. Pero bueno, esto lleva sus tiempos institucionales, obviamente, pero creo que se abre una esperanza, un futuro, digamos, factible, y que hay una población dispuesta a acompañar si hay una propuesta seria, si hay una propuesta porque la gente quiere vivir mejor, no quiere esto. Entonces eso está bueno, digamos, a veces uno queda en la mirada de decir, bueno, la gente quiere esto. Un tipo que insulta, que se mete con lo peor que se puede meter. Y no, la gente no quiere eso. Y está bueno saberlo. Bueno, cada una de las elecciones, con esto cierro, no te robo más tiempo, pero cada una de las elecciones también, digo, ser un aprendizaje para cada sector político. Hace un tiempo atrás, el que ganó fue Milei, dándole un mensaje durísimo al electorado a lo que había pasado antes, también diciéndole, che, no queremos nada de todo esto que venía sucediendo. Entonces es como que creo que todos tienen que leer las últimas elecciones para propios, para extraños, digo, y aprender un poco de todos los mensajes, ¿no? Che, no queremos esto, como decís vos, no queremos jubilados hambriados, personas con discapacidad también en la misma situación y otros temas, y ni la salud recortada, pero tampoco queremos otro tipo de políticas que tampoco han dado respuesta, que por ahí tienen un discurso, ¿sí?, de un Estado presente, pero que es un Estado ineficiente. Digo, pensar también que hay hay distintos mensajes que se vienen dando desde el electorado. Incluso esto de que va menos gente a votar, es un mensaje. Tal cual, yo creo que hay que hacer una lectura, por lo menos que remonte al proceso que se inició desde el 2003 en adelante y hasta hoy, y ver qué cosas sí quiere la sociedad, qué cosas no, porque tenemos que ver todo, ¿no? Y después, bueno, por qué quiere o no quiere determinadas cosas, porque tampoco la sociedad muchas veces hay influencias y demás sobre la sociedad que se vienen dando a través, o se dieron muy fuertemente, digamos, en los discursos políticos disfrazados de periodismo que hubo durante mucho tiempo en la Argentina en contra de un montón de cosas y que son parte de que se hayan entronado, digamos, estas ideas, ¿no? Del odio y demás. Nada, mucho antes de que Milei fuera presidente, a Cristina le quisieron pegar un tiro en la cabeza. Intentaron. Creo que ya estaba, digamos, esto antes de Milei ya estaba, y Milei es una coronación de un discurso que nació mucho antes, que era y que estuvo siempre como blanco al peronismo y sobre todo a los sectores más progresistas del peronismo.